Nunca pensé que la persona que iba a destruir mi matrimonio no sería una desconocida, ni alguien del trabajo, ni una mujer cualquiera, sino mi mejor amiga. La misma que estuvo conmigo en mis peores momentos, la que conocía cada detalle de mi vida, la que se sentaba en mi casa a comer, a reír, a compartir como si fuera parte de mi familia. Porque eso era exactamente lo que yo creía, que era familia, que era incondicional, que jamás cruzaría una línea que ni siquiera se menciona entre amigas. Pero la realidad es que hay personas que no necesitan odiarte para hacerte daño. Solo necesitan desear lo que tú tienes. Todo empezó con detalles pequeños, casi invisibles. Cosas que si no estás prestando atención simplemente pasan desapercibidas. Mi esposo empezó a cambiar, no de forma exagerada, no de esas que levantan sospechas inmediatas, sino cambios sutiles, silencios más largos, el teléfono siempre boca abajo, sonrisas que aparecían sin razón, mensajes que respondía con rapidez pero sin explicaciones. Y aunque al principio quise ignorarlo, porque nadie quiere aceptar que algo está mal, una parte de mí empezó a incomodarse. Pero lo que nunca imaginé fue que la respuesta estaba más cerca de lo que creía, porque ella seguía viniendo a mi casa, seguía abrazándome, seguía sentándose en mi sala como siempre, riéndose conmigo, escuchándome hablar de mi relación, aconsejándome incluso, mirándome a los ojos mientras yo le contaba cosas personales, sin que yo supiera que en ese mismo momento ya estaba cruzando una línea que no tiene vuelta atrás. El primer indicio real no vino de él, vino de ella. Y eso fue lo que más me descolocó. Porque una noche estábamos las dos en mi casa, tomando vino como siempre, hablando de la vida. Y de repente hizo un comentario que en su momento pasó como algo normal, pero que después no pude sacarme de la cabeza. Me dijo que yo tenía suerte de tener a un hombre como el mío, que no todos eran así, que había que cuidarlos. Lo dijo riéndose, como una broma, pero hubo algo en su mirada, en su tono, que no encajaba. Esa noche me quedé pensando en eso más de lo que debería, porque no era la primera vez que hacía comentarios así, solo que antes nunca les había prestado atención. Pero cuando algo dentro de ti se activa, empiezas a conectar cosas, a recordar momentos, miradas, detalles que antes parecían insignificantes, y de repente todo empieza a tener sentido. Días después, algo pasó que confirmó que no estaba imaginando cosas. Estaba buscando algo en la mesa de la sala cuando vi su celular. Lo había dejado desbloqueado. No soy de revisar teléfonos. Nunca lo he sido. Pero ese día algo me impulsó, algo que no supe explicar en el momento. Y cuando miré la pantalla vi una conversación con mi esposo. En ese instante el mundo se me detuvo. No era una conversación explícita. No había nada directo. Pero había confianza, demasiada, mensajes constantes, bromas internas, una cercanía que no era normal. Y lo peor es que eso no fue lo que más me dolió. Lo que me rompió fue darme cuenta de que eso no empezó ese día. Eso ya llevaba tiempo. A partir de ese momento dejé de ser la misma, pero no de la forma que ellos esperaban. No hice escándalo, no confronté a nadie, no dije absolutamente nada, porque entendí algo muy importante. Si iba a descubrir la verdad, tenía que hacerlo bien. Tenía que hacerlo sin que ellos sospecharan. Así que empecé a observar, a analizar, a prestar atención a cada detalle. Comencé a notar patrones, horarios que coincidían. Momentos en los que él decía estar ocupado, pero ella también desaparecía. Llamadas que terminaban justo cuando yo entraba a la habitación. Miradas que duraban un segundo más de lo normal. Y ahí fue cuando confirmé lo que en el fondo ya sabía. Ellos no estaban empezando algo.
estaban en algo. Lo más duro de todo esto no fue descubrirlo, fue convivir con eso, mientras fingía que no sabía nada. Sentarme con ellos en la misma mesa, escuchar sus conversaciones, ver cómo actuaban con total normalidad, mientras yo por dentro estaba destruyéndome. Porque no es solo la traición de pareja, es la traición doble, la de alguien que tú considerabas tu lugar seguro. Pero si algo tenía claro en ese momento era esto: no iba a reaccionar impulsivamente, no iba a darles el gusto de verme rota, porque si ellos pensaban que esto se iba a quedar así, estaban muy equivocados. Yo ya tenía un plan, y cuando todo saliera a la luz, no iba a ser un escándalo cualquiera, iba a ser algo que ninguno de los dos iba a olvidar. Desde ese momento empecé a vivir en silencio, pero no un silencio de debilidad, sino uno estratégico. Porque cuando sabes que te están mintiendo, lo peor que puedes hacer es alertarlos. Así que seguí actuando como siempre, cocinando, hablando, riendo, incluso invitándola a la casa como si nada. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaba todo esto. Necesitaba confirmar con mis propios ojos lo que ya sospechaba. Y mientras más los observaba, más evidente se hacía. Pero solo para mí, porque para cualquier otra persona parecían completamente normales. Hubo un día que marcó todo. Estábamos los tres en la sala, viendo una película, y en un momento me levanté para ir a la cocina, pero regresé más rápido de lo que ellos esperaban. Y ahí los vi, no haciendo algo exagerado, no besándose ni nada así, pero sí algo que lo dijo todo, una cercanía que no debería existir, una forma de mirarse que no es de amigos. Y en ese instante sentí algo que no había sentido antes. No fue tristeza, fue claridad, porque ya no había duda, ya no había espacio para justificar nada. Lo que estaba pasando era real. A partir de ahí, mi enfoque cambió completamente. Ya no estaba tratando de confirmar si pasaba algo. Ahora estaba reuniendo pruebas, porque sabía que cuando llegara el momento nadie me iba a creer solo con palabras. Necesitaba hechos, necesitaba algo que no pudieran negar. Así que empecé a observar con más detalle, a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, mensajes que él borraba, llamadas que hacía cuando pensaba que yo no escuchaba, excusas que coincidían demasiado con los momentos en los que ella también desaparecía. Pero lo más fuerte vino días después, cuando él me dijo que tenía que salir por trabajo, algo normal, algo que ya había pasado muchas veces, pero esa vez algo dentro de mí me dijo que lo siguiera. No fue fácil, no es algo que yo haría normalmente, pero ya no estaba en una situación normal. Así que tomé mi carro y lo seguí a distancia, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que cada segundo me acercaba más a una verdad que sabía que me iba a doler. Y cuando finalmente se detuvo, no fue en una oficina, no fue en ningún lugar de trabajo, fue en un apartamento, un lugar que yo no conocía, y minutos después, ella llegó, sin dudar, sin mirar alrededor, como alguien que ya ha estado ahí muchas veces. Y en ese momento todo se confirmó. No eran mensajes, no eran miradas. Era una relación completa que llevaban construyendo a escondidas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí afuera, dentro del carro, mirando ese lugar, tratando de procesar lo que estaba viendo. Porque hay cosas que aunque las sospeches, cuando las confirmas duelen diferente, más real, más pesado, más imposible de ignorar. Y en ese momento sentí muchas cosas al mismo tiempo: rabia, decepción, tristeza, pero sobre todo una sensación de traición tan profunda que me dejó en silencio. Pero incluso ahí, incluso en ese momento, no lloré, no grité, no hice nada impulsivo,
porque algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no era la persona que reacciona, era la que piensa, la que planifica, la que entiende que una reacción emocional solo les iba a dar ventaja a ellos. Y yo no estaba dispuesta a perder el control en algo que claramente llevaba tiempo pasando a mis espaldas. Así que me fui. Regresé a mi casa antes que él. Me senté en la sala, en el mismo lugar donde tantas veces compartimos los tres, y esperé, no como una víctima, sino como alguien que ya sabe la verdad. Y en ese momento tomé una decisión que lo iba a cambiar todo. No los iba a enfrentar de inmediato. Los iba a dejar seguir, porque mientras más confiados estuvieran, más fuerte iba a ser la caída. Después de ese día dejé de verlos como personas cercanas. Ya no era mi esposo y mi mejor amiga. Eran dos personas que habían decidido traicionarme durante quién sabe cuánto tiempo. Y eso cambió completamente la forma en la que los miraba. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa falsa se volvía más evidente. Pero lo más difícil era actuar como si no supiera nada. Porque convivir con la mentira sabiendo la verdad es un desgaste emocional que no se le desea a nadie. Empecé a notar detalles que antes jamás hubiera imaginado. Conversaciones que se cortaban cuando yo aparecía. Planes que casualmente coincidían. Excusas repetidas. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo aún peor. Esto no era reciente. Esto llevaba mucho tiempo, demasiado. Y mientras más observaba, más claro se volvía que yo había sido la única que no sabía lo que estaba pasando. Una noche, mientras él dormía, tomé su teléfono. No con miedo, no con duda, sino con una seguridad que nunca había tenido. Y esta vez sí encontré lo que buscaba. Mensajes que no dejaron lugar a interpretación. Conversaciones que no eran de amistad. Planes, encuentros, palabras que no deberían existir entre ellos. Y ahí fue donde entendí que lo que tenían no era un error. Era una relación construida con tiempo, con intención, con conciencia. Pero lo que más me destruyó no fue leer los mensajes, fue ver desde cuándo empezó todo. Porque entre las conversaciones había fechas, recuerdos, fotos que intercambiaban. Y cuando conecté todo, sentí que me faltaba el aire, porque no era cuestión de semanas ni meses, era más de un año. Más de un año viéndome la cara, más de un año compartiendo conmigo mientras sostenían algo a mis espaldas. Recordé momentos específicos, celebraciones, reuniones, días en los que los tres estuvimos juntos, riendo, compartiendo. Y ahora todo tenía otro significado. Cada risa, cada mirada, cada silencio. Todo estaba contaminado por una verdad que yo no conocía en ese momento. Y eso fue lo que más me dolió. No solo lo que hicieron, sino cómo lo hicieron, con una naturalidad que ahora me parecía enfermiza. Y en medio de todo eso, algo dentro de mí se endureció, porque entendí que ya no había nada que salvar. Esto no era una relación que se podía reparar. Esto era una traición que rompía cualquier posibilidad de volver atrás. Y en ese momento dejé de pensar como esposa. Y empecé a pensar como alguien que iba a cerrar esto de una forma que ellos jamás olvidarían. Decidí que no iba a confrontarlos todavía. Necesitaba más. Necesitaba el momento perfecto, uno donde no pudieran escapar, donde no pudieran mentir, donde todo estuviera tan claro que cualquier intento de manipulación quedara expuesto frente a todos. Así que empecé a construir ese momento poco a poco, sin que ellos lo notaran. Seguí actuando normal, incluso más tranquila que antes, lo que hizo que ellos bajaran la guardia completamente. Él volvió a confiar. Ella siguió viniendo a la casa como si nada, como si no supiera que cada paso que daba la estaba acercando a su propia caída. Y eso fue lo que más me sorprendió. La confianza que tenían en que nunca los descubriría.
En ese tiempo reuní todo: capturas, fechas, ubicaciones, pruebas claras que no dejaban espacio a duda. Pero lo más importante no eran las pruebas, era el escenario. Porque no quería que esto fuera una discusión privada. Quería que fuera algo que los enfrentara a la realidad sin escapatoria. Algo que los obligara a mostrarse tal cual eran. El momento perfecto llegó más rápido de lo que esperaba. Y curiosamente no lo forcé. Simplemente dejé que todo encajara. Se acercaba una reunión en mi casa, algo sencillo, con amigos cercanos y familia. Una de esas noches donde todo parece normal, donde nadie espera que algo pase. Y ahí fue donde supe que ese sería el escenario. Porque ambos iban a estar presentes, ambos iban a sentirse cómodos, confiados, sin sospechar absolutamente nada. Preparé todo como siempre: la comida, la decoración, la música. Incluso invité a las personas correctas. No por casualidad, sino porque sabía que ese tipo de situaciones necesitan testigos. No para hacer un show, sino para que la verdad no pueda ser manipulada después. Y mientras todo el mundo llegaba, saludaba, se acomodaba, yo los observaba a ellos, riéndose, hablando, actuando como si nada, como si no estuvieran traicionando a la misma persona que los había reunido ahí. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en todo este proceso: tranquilidad, porque ya no había duda, ya no había miedo. Solo quedaba ejecutar lo que ya tenía claro desde hacía días. Durante la noche todo transcurrió con una normalidad casi irónica. Conversaciones, risas, música, brindis, y ellos dos moviéndose con total confianza, mirándose de reojo, compartiendo pequeños gestos que solo alguien que ya sabe la verdad puede notar. Y eso fue lo que me confirmó que no había vuelta atrás, que no era mi imaginación, que no era una exageración. Era real y estaba pasando frente a todos. En un momento me acerqué a ella, la abracé como siempre, le sonreí, le dije que me alegraba que estuviera ahí. Y mientras la tenía cerca pensé en todo lo que había hecho a mis espaldas, en cada momento en el que fingió ser mi amiga. Y en lugar de romperme, eso me dio más fuerza, porque entendí que personas así no sienten culpa hasta que las expones. Luego me acerqué a él, le serví una bebida, lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no sentí amor, no sentí conexión. Solo vi a alguien que decidió traicionarme conscientemente. Y en ese instante supe que estaba lista. Esperé el momento justo. No fue al inicio, no fue en medio del ruido. Fue cuando todos estaban sentados más tranquilos, cuando la conversación bajó un poco y la atención podía centrarse. Me puse de pie. Levanté mi copa como si fuera a hacer un brindis y todos voltearon a mirarme, sonriendo, sin saber lo que venía. Empecé con algo normal, agradeciendo la presencia de todos, diciendo lo importante que era compartir momentos así. Y luego hice una pausa, una de esas pausas que cambian completamente el ambiente, porque algo en el tono, en la mirada, en la energía, hizo que todos dejaran de sonreír poco a poco. Y entonces lo dije, sin gritar, sin drama exagerado, pero con una claridad que cortó el aire. Dije que esa noche también quería agradecer algo más: la oportunidad de descubrir quién realmente tenía a mi lado. Y en ese momento las miradas empezaron a cambiar. La confusión se sentía en el ambiente. Pero ellos ya empezaban a incomodarse. Saqué mi teléfono lentamente, sin apuro, sin nervios, y lo primero que mostré fueron las conversaciones. No a todos al mismo tiempo, sino empezando por las personas más cercanas.
Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que las caras cambiaran una a una, que la incredulidad se transformara en comprensión y luego en impacto. Las reacciones no tardaron, preguntas, miradas, comentarios bajos. Y ahí fue cuando levanté la voz lo suficiente para que todos escucharan. Y dije lo que nadie esperaba, que mi esposo y mi mejor amiga llevaban más de un año en una relación a mis espaldas, que todo lo que estaban viendo no era una sospecha, era una verdad con pruebas. En ese momento nadie habló, nadie se movió, porque lo que acababa de pasar no era un simple conflicto. Era una traición expuesta en el peor escenario posible, sin escapatoria, sin excusas. Lo que vino después fue exactamente lo que imaginé, pero aún así impactante. Él intentó hablar primero, decir que no era lo que parecía, que todo tenía una explicación. Pero sus palabras no tenían peso frente a lo que todos ya habían visto. Y ella no pudo decir nada al inicio. Solo se quedó en silencio, completamente expuesta, sin esa máscara de víctima que tanto tiempo le funcionó. Alguien preguntó desde cuándo, otro preguntó cómo era posible. Y ahí fue, cuando decidí decirlo todo, las fechas, los encuentros, el apartamento, cada detalle que había descubierto. Y mientras hablaba podía ver cómo la imagen que todos tenían de ellos se iba rompiendo en tiempo real. Y por primera vez en todo ese proceso, no fui yo la que se sintió pequeña. Fueron ellos los que no sabían dónde meterse. La noche terminó como nadie lo hubiera imaginado. Ya no había música, ya no había risas, solo silencio, tensión y una verdad imposible de ignorar. Algunas personas se acercaron a mí, otras simplemente no sabían qué decir. Pero todos entendían que lo que pasó ahí no tenía arreglo. Ellos intentaron quedarse, hablar, explicar, pero ya no había espacio para eso. Porque cuando la traición se expone así, no queda nada que rescatar. Y antes de que se fueran, los miré por última vez y les dije algo que llevaba mucho tiempo guardando, que no me dolía haberlos perdido, me dolía haber confiado en ellos. Y en ese momento entendí algo que no había visto antes. Perderlos no fue una pérdida, fue el cierre de algo que nunca debió existir. Los días después de esa noche fueron extraños, silenciosos, pero no de tristeza como muchos pensarían, sino de claridad. Porque cuando alguien te traiciona de esa forma te rompe, sí, pero también te despierta. Y por primera vez en mucho tiempo me sentía en control de mi vida, sin mentiras, sin dudas, sin esa sensación constante de que algo no estaba bien. Él intentó buscarme, llamarme, explicarse, decir que todo había sido un error, que no sabía cómo pasó. Pero ya yo no estaba en ese lugar emocional. Ya no era la mujer que buscaba respuestas. Ahora era la mujer que ya tenía todas las respuestas. Y simplemente había decidido irse. Y con ella fue aún más claro. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo intento de disculpa real. Porque las personas que actúan así no saben cómo enfrentar lo que hacen cuando se quedan sin su papel de víctima. Con el tiempo empezaron a llegar los comentarios, las historias, las cosas que antes nadie decía. Personas que sabían, que sospechaban, que habían visto señales, pero nunca dijeron nada. Y aunque eso podría haberme molestado, la verdad es que ya no me afectaba, porque entendí algo importante. La gente siempre ve más de lo que dice, pero cada quien decide cuándo hablar. También supe que su relación no duró mucho después de eso, porque lo que empieza mal rara vez termina bien,
discusiones, desconfianza, reproches, y al final lo que construyeron a base de mentira se cayó exactamente igual, sin estabilidad, sin verdad, sin nada real que sostenerlo. Y en ese momento entendí que el karma no siempre llega como una venganza ruidosa. A veces llega como la simple consecuencia de tus decisiones. Mientras todo eso pasaba, yo empecé a reconstruirme, pero no desde el dolor, sino desde el aprendizaje. Empecé a enfocarme en mí, en mi paz, en mi estabilidad emocional, en todo lo que había dejado de lado por mantener una relación que claramente no era lo que yo creía. Volví a hacer cosas que me gustaban, a conectar conmigo, a disfrutar mi tiempo y poco a poco dejé de ver esa historia como una tragedia y empecé a verla como un punto de quiebre necesario, porque hay relaciones que no se rompen para destruirte, se rompen para liberarte. Y aunque al inicio no lo entendía, ahora podía verlo con claridad. Yo no perdí nada. Yo salí de algo que me estaba quitando más de lo que me daba. Un día, meses después, me los encontré por casualidad. No juntos, sino por separado. Primero a él, con una mirada completamente diferente. Ya no era seguro, ya no era el mismo. Intentó acercarse a hablar, pero no hubo conversación real porque ya no había conexión, solo pasado. Luego la vi a ella y fue aún más revelador, porque en sus ojos ya no había esa confianza, esa seguridad que tenía antes. Y en ese momento entendí algo que me dio aún más paz. Las personas que traicionan no siempre ganan. A veces simplemente pierden cosas que no saben cómo recuperar y yo no sentí nada, ni rabia ni tristeza, solo una tranquilidad profunda que me confirmó que había cerrado esa etapa completamente. Hoy puedo decir algo que antes me hubiera costado aceptar, que lo que ellos hicieron no me destruyó, me transformó, porque me obligó a ver la realidad, a dejar de conformarme, a entender mi valor y a no volver a permitir que nadie cruce ciertos límites en mi vida. Aprendí que no todo el que está cerca es leal, que no todo el que sonríe es sincero y que a veces las traiciones más dolorosas vienen de las personas que menos esperas. Pero también aprendí algo más importante, que mi paz no depende de nadie más que de mí. Y si algo tengo claro hoy es esto: prefiero estar sola, en paz, con dignidad, que acompañada de mentiras disfrazadas de amor o amistad. Porque al final no se trata de quién te traicionó, se trata de quién decides ser después de eso. Y yo decidí no volver a ser la misma nunca más. Ahora soy feliz, llena de paz y calma. Gracias por escuchar mi historia en Momentos de Vida TV.